Bien. Como les decía entonces, vamos a retomar el curso hoy día, de alguna manera dándoles, empezándole a dar cierre a la primera unidad del curso, a lo que fue la primera unidad del curso, y para hacerlo, considerando también que pasó un periodo de desconexión para todos, por lo menos desde el punto de vista académico, vamos a hacer una recapitulación de lo que fue esta primera unidad. Y para eso entonces aquí ven ustedes un itinerario que serían algunos de los tópicos que quiero volver a mirar muy brevemente. Ojalá podamos hacerlo en conjunto, es decir, si ustedes tienen comentarios o dudas que en relación a lo que fuimos haciendo durante las semanas anteriores, podamos compartirlo y conversar al respecto. Junto con, entonces, con este cierre de la unidad, para de alguna manera recapitular y empezar a pensar en lo que viene, vamos a comentar en torno a lo que va a ser la evaluación de esta unidad. Así es que en una segunda instancia, en una segunda parte de esta sesión, les voy a mostrar o les voy a presentar un taller que les voy a proponer para realizar la evaluación de la primera unidad. Junto con complementar esa presentación que, digamos, daría pie al cierre de esta parte del curso propiamente, con una breve revisión de algunas características o de unos ejemplos asociados a características de la naturaleza de la ciencia. Esto a propósito de alguna de las últimas dudas o comentarios que yo recuerdo haber escuchado de parte de ustedes en torno a lo que estábamos revisando en las clases anteriores. Entonces, para de alguna manera cerrar tópico, eh, previo a la realización de la evaluación, justamente vamos a volver a comentar algunos de esos ejemplos. Y es a propósito de esta evaluación de la primera unidad que quiero también comentarles que publiqué en el aula virtual una, digamos, actualización del cronograma donde aparecen señalados, yo diría ya de un modo más delineado, más definido, cómo vamos a realizar digamos, las fechas de evaluación del curso, considerando lo que se ha zanjado a nivel del Consejo de Profesores y de eh, las definiciones que hay en torno al calendario académico de este semestre. Así que ustedes van a encontrar en el aula virtual una versión, como les digo, un poco más precisa del cronograma, que ya está la primera unidad prácticamente terminando, y van a encontrar entonces que entre el próximo jueves y, digamos, la próxima semana y media prácticamente va a estar destinada al desarrollo del taller sumativo que vamos a realizar, que es el que les quiero presentar a continuación. Con eso entonces vamos a dar por finalizada la primera unidad, luego vamos a comentar los detalles de este taller. Ustedes van a ver que es muy semejante a los ejercicios que les propuse realizar antes, de manera colaborativa y en un formato online de trabajo colectivo. La segunda unidad va a tener una dinámica semejante, en el sentido de que vamos a avanzar también en algunos nuevos tópicos, ahora relacionados específicamente con modelos y estrategias de enseñanza, y va a finalizar también con un taller de la misma naturaleza, pero en este caso abocado al diseño didáctico. Por supuesto, llegado el momento, yo les voy a hacer la presentación de ese trabajo y cuáles van a ser los criterios para evaluar. Y finalmente la tercera unidad va a, de alguna manera, reproducir esa misma lógica para que, siendo una unidad más breve, porque hay un par de clases que corresponden a una semana de integración de aprendizajes, vamos a finalizar con un taller orientado o enfocado en la microenseñanza. Solamente estas tres evaluaciones sumativas vamos a tener a lo largo del semestre, dado que son solo tres y tenemos que completar un 70% de la evaluación. Pensé que lo más apropiado es considerar que la primera y la última evaluación correspondan a un 20%
y la segunda a un 30%, que es la que tiene que ver con diseño didáctico. Y finalmente, por supuesto, el curso va a contemplar una evaluación integrativa final que espero que ustedes más o menos tengan previsto, que es una instancia de evaluación que está siendo diseñada y consensuada por el conjunto de profesores del CPC, porque se tratará, todavía no está completamente definida, pero se tratará de una instancia que justamente comparte ciertos criterios y eventualmente algunos productos asociados a cada uno de los CPC. Eso es entonces en cuanto a la panorámica que les propongo en esta versión de la programación, y por supuesto el detalle de lo que será la evaluación sumativa número 1 de esta primera unidad lo vamos a ver en la segunda parte de la sesión de hoy. ¿Algún comentario por ahora? Antes de seguir. Espero que me estén escuchando bien. Sí, profe, pero no, todo claro. ¿No hay comentarios? Todo claro. Bueno, me alegro que así sea. Entonces partamos por esta recapitulación. Como les digo, espero que podamos ir comentando algunas de las actividades que hicimos o del sentido de los ejercicios que hicimos, con el objetivo de conformar o lograr construir una visión más panorámica de esta unidad. Para eso consideremos o recordemos que se trata de una unidad de introducción al CPC. De alguna manera lo que queremos es comprender mejor, ir delineando mejor qué sería el conocimiento pedagógico del contenido en el ámbito de la enseñanza de las ciencias naturales. Entonces las actividades que estamos realizando en esta secuencia, en estas semanas, apuntaban a esa construcción, a la comprensión del CPC y al inicio del desarrollo del CPC de cada uno, desde el punto de vista más formal, porque yo entiendo que el desarrollo del CPC es algo que está aconteciendo de manera constante o permanente, más bien. Así es que, pensando en el itinerario del curso, lo primero que enfrentamos fue una situación de enseñanza en la cual pusimos o tratamos de poner foco en las decisiones que acontecen en ese proceso, en la enseñanza. Y luego, entonces, a partir de esa experiencia, revisamos un modelo de CPC que finalmente es el modelo que estamos utilizando y que vamos a seguir utilizando en el curso como referencia. Ese modelo de CPC entonces nos ha servido para aproximarnos en primera instancia de manera preliminar para tratar de operacionalizarlo en torno a un contenido temático en primer lugar, y luego en torno a un concepto, una noción mucho más compleja, más abstracta, como es la idea de la naturaleza de la ciencia. Y en torno a esta idea, esta noción que también nos sirve para ir desarrollando nuestro CPC en torno a la enseñanza de las ciencias naturales, es que tratamos de profundizar o de ahondar en una de las dimensiones del CPC asociada a la naturaleza de la ciencia, y esa dimensión es la que tiene que ver con las estrategias de enseñanza, con cómo enseñar, en este caso, naturaleza de la ciencia. Justamente finalizamos las semanas anteriores realizando un ejercicio de taller, digamos, de protodiseño didáctico, en el cual ustedes tenían que intentar resolver el problema de cómo hacer uso de un cierto recurso para enseñar una característica de la naturaleza de la ciencia o una característica de conocimiento científico. Veamos entonces qué vimos o qué focos quisiera que resaltemos en torno a cada uno de estos momentos del curso. ¿Se acuerdan entonces que en primer momento vimos este ejemplo de una clase, el extracto de una clase de ciencias naturales con esta profesora que tenía una cierta dinámica y propósitos asociados al aprendizaje de un tema? ¿Se acuerdan sobre qué trataba esta clase que analizamos?
Sobre Sí, clase. yo sí. Sobre clasificación, me parece, dijo alguien. Sí, yo me acuerdo que los niños tenían que clasificar, parece. Exacto, ¿cierto? ¿Y qué clasificaban? Animales. Animales. ¿Animales vivos? No, me parece que no eran solo animales, profe, no me acuerdo bien. ¿Ya? ¿Alguien más se acuerda? ¿Alguien tiene algún registro de lo que pasó en esa clase? De plantas y varias cosas más. ¿Ya? Animales marinos, aéreos, de todo. ¿Alguien más se acuerda? ¿Qué recurso utilizaban los Recuerdo estudiantes? solo a animales. Solo animales, recuerda alguien. ¿Y se acuerda qué recurso se utilizaba para hacer la clasificación? Las láminas. Láminas, ¿cierto? Efectivamente, la profesora le entregaba láminas a los estudiantes. Me parece que eran solo láminas de animales Sí. y los estudiantes hacían el ejercicio de clasificar. O sea, ellos ¿Recuerdan? tenían que identificar, ellos tenían que poner los criterios que según lo que querían clasificar. Exactamente. Bueno, ese es un punto importante porque la profesora esperaba, según yo recuerdo, que los estudiantes aprendieran que para clasificar necesitan definir un criterio de clasificación. Entonces ella tenía la expectativa o el objetivo de aprendizaje era que los estudiantes comprendieran lo que significa o lo que es un criterio de clasificación. El ejercicio no era tan solo, perdón, no era tan solo clasificar animales, sino que entender que para hacer cualquier ejercicio de clasificación se requería definir criterios. Y por lo tanto la profesora trataba de enfatizar ese aspecto en la clase, por lo menos en el extracto de clase que analizamos. Junto con mirar esos elementos nos dimos cuenta que, o comentamos que hay distintos tipos de conocimiento, podríamos decir conocimiento profesional, que la profesora o cualquier docente pone en juego o necesita para la enseñanza. Y entonces allí, siguiendo a Schulman, identificamos varios tipos de conocimiento, desde el conocimiento de la materia, por ejemplo, el conocimiento de la asignatura, hasta el conocimiento más, podríamos decir, ideológico o filosófico acerca de los propósitos de la enseñanza o los fines educativos, ya sea del colegio o de la escuela, o a nivel de proyecto o de programa educativo oficial, digamos, a nivel del país. Y eso, digamos, en ese espectro de conocimientos caben otros tipos de conocimiento, como el conocimiento pedagógico general o como el conocimiento del contexto socioeducativo de los estudiantes. Y también, especialmente, lo que Schulman llama o identifica como conocimiento pedagógico del contenido. Es decir, el punto clave aquí es que el conocimiento pedagógico del contenido es uno de los tantos conocimientos profesionales requeridos para la docencia o que son parte, que definen de algún modo el perfil profesional docente. Y ese conocimiento pedagógico del contenido se aboca o enmarca una cierta dimensión de la experiencia pedagógica. Y algunos de esos elementos que están presentes o que caben dentro del CPC son aquellos que tienen que ver con muchas de las decisiones que la profesora toma asociados a la disciplina. Entre otras cosas, por ejemplo, las decisiones respecto de los recursos a utilizar. En este caso, láminas de animales. Ella, por supuesto, no utilizó esas láminas de manera espontánea. Hubo en algún momento una instancia de definición o de decisión respecto del uso de ese recurso. Y no solo eso, sino que también sobre cómo trabajaban los estudiantes, en este caso en grupos, ¿cierto? Por supuesto, también hay una decisión asociada al vínculo entre el propósito de aprendizaje o el propósito asociado a la enseñanza y la actividad que los estudiantes realizan. Y así, una serie de otras decisiones que pueden estar
implicadas en la clase o que de hecho aparecen de manera implícita en la clase y que uno puede vincular con el conocimiento pedagógico del contenido. ¿Alguien se acuerda o tiene presente alguna otra decisión que podríamos asociar con el CPC de esta profesora? Puede ser la que al final de la clase ella los hace exponer. De acuerdo, ¿cierto? También hay una decisión. La profesora, suponemos, ¿cierto?, pensó en que una forma de evaluar o de retroalimentar el trabajo que los estudiantes pudieron hacer durante la clase era observándolos de manera, observando una comunicación de parte de ellos, y eso lo hacía a través de una exposición. Ahí por supuesto, hay una decisión en torno a la organización y a las estrategias de enseñanza que la profesora tomó. Y sin duda es una decisión que está muy vinculada, que está muy ligada a la enseñanza y al aprendizaje de la disciplina, en este caso de las ciencias naturales. ¿Alguna otra? ¿A alguien se le ocurre? ¿O alguien recuerda otra? No sé si lo dijo usted, profe, pero tal vez puede ser que después le empezó a preguntar como clasificaciones que ellos hacían en su vida cotidiana. Eso sí, efectivamente. Ahora no lo habíamos mencionado, pero efectivamente la profesora en varios momentos de la clase decide hacerle preguntas a los estudiantes y tratar de profundizar en las experiencias que ellos tienen, las experiencias cotidianas de clasificación. Y entonces aprovecha varios de los ejemplos que los estudiantes dan para tratar de reforzar el punto que ella quiere hacer, que es mostrar que para poder clasificar cualquier objeto o cualquier tipo de material se necesita un criterio de clasificación. Y así, por ejemplo, uno de los estudiantes menciona la clasificación de su ropa, la separación de los calcetines con las poleras, por ejemplo. Otro estudiante menciona que le gusta jugar con tornillos y clavos y le encanta clasificarlos por tamaño, por ejemplo, y por forma. Entonces la profesora trata de enfatizar, haciendo uso de esos ejemplos, que para cualquiera de los ejercicios de clasificación que ellos mencionen, ellos primero se ponen de acuerdo o conciben una forma de ordenar, un criterio de clasificación. Esas decisiones que la profesora adopta, efectivamente, vamos a tratar de enmarcarlas, o estamos tratando de enmarcarlas en lo que hemos llamado CPC, y es lo que propone hacer Schulman. Y justamente esa idea de la existencia de un conocimiento pedagógico del contenido que es muy específico del profesor de cada área, de cada disciplina, y es el foco de estudio, el foco de investigación y también de desarrollo de distintas propuestas en torno a cómo poder conceptualizar y cómo poder visualizar el conocimiento pedagógico del contenido de los profesores. Y es allí donde nos encontramos con este modelo bastante reconocible ya a estas alturas, que lo identificamos como el modelo de Magnusson, básicamente porque esta es la autora principal del artículo donde se hace la sistematización de este diagrama. Pero son varias autoras las que trabajan en este documento, que 20 años después de la propuesta inicial de Schulman hacen esta, digamos, síntesis, según la cual el CPC podría ser concebido como un tipo de conocimiento que sirve como orientación o como un conjunto de orientaciones para la enseñanza. Orientaciones que, por supuesto, la profesora o los profesores están tomando en la medida en que, o están utilizando en la medida en que tienen que resolver problemas pedagógicos. Y eso básicamente se manifiesta en la toma de decisiones que cada vez que tenemos que enseñar realizamos. Decisiones que adoptamos antes de una clase, durante la clase o después de una clase, en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo que nos señalan estas autoras, básicamente, es que el conocimiento pedagógico del contenido es un tipo de conocimiento profesional docente, en la misma línea de Schulman, pero
nos tratan de mostrar o de señalar que este CPC es un tipo de conocimiento dinámico, que es emergente en cierta forma. No se trata de un cuerpo de conocimiento fijo, definido, que uno pueda, por decirlo burdamente, que uno pueda memorizar. No se trata de aprenderse el CPC como si fuera un cuerpo de conocimiento estático, sino que es un tipo de saber más bien emergente y dinámico que se da en la interacción de otros tipos de conocimiento o de conocimientos más específicos. Y allí entonces identifican estas 4 dimensiones: la dimensión del conocimiento curricular, la dimensión del conocimiento de estrategias de enseñanza, la dimensión del conocimiento sobre evaluación y la dimensión del conocimiento acerca de la comprensión que los estudiantes tienen. Por supuesto, como estamos hablando de un CPC que está muy vinculado al contenido, en este caso estamos hablando del contenido de una disciplina, entonces cada una de estas dimensiones también está especialmente enfocada en cada disciplina. No podemos hablar en este sentido de un CPC genérico, de un CPC compartido por profesores de lenguaje y profesores de ciencias naturales y profesores de filosofía. En cada área, en cada contenido asociado a la enseñanza, desarrollamos cierta expertise, cierto dominio muy específico, muy asociado al carácter y a la naturaleza de la pedagogía, que es la integración dinámica de estas áreas, según estas autores. Entonces, cada vez que tengo que decidir sobre cómo enseño un tópico o cuándo desarrollo una habilidad, en el caso de ciencias naturales, esas decisiones las tomo sobre la base de mi conocimiento acerca del currículo, acerca de las estrategias, acerca de la evaluación y acerca de lo que sé que mis estudiantes comprenden o mis estudiantes creen o saben acerca de lo que yo les quiero enseñar. Por supuesto, en lo que viene o en lo que sigue de este curso vamos a ir profundizando en cada una de estas dimensiones, mirando con mayor foco, con mayor especificidad algunos elementos asociados al currículo, asociados a las estrategias y así sucesivamente. Y lo mismo va a ocurrir en el segundo curso de CPC, donde la dinámica o la secuencia de aprendizaje de desarrollo del CPC debiera continuar de manera coherente. Entonces, por ahora nos estamos aproximando al modelo de CPC para tratar de utilizarlo de manera más o menos pragmática y que nos sirva en ese sentido para ir desarrollando el CPC de cada una y de cada uno. Hasta este momento, hasta este minuto, recordando que estamos haciendo la revisión de la secuencia de las semanas previas, ¿alguien tiene algún comentario o alguna pregunta o aporte para compartir? Yo tengo una duda. Dígame. Acá cuando dice conocimiento de la comprensión de los estudiantes, ¿solo incluye esto, lo que después pone? ¿O también incluye como conocer sus gustos y esas cosas, como sus vivencias? Muy buen punto. Porque efectivamente aquí yo pienso se da una confusión bastante frecuente. Habitualmente solemos interpretar la idea del conocimiento de la comprensión de los estudiantes como un conocimiento de los estudiantes en general. Y lo que aparece señalado en el modelo de Magnusson, por lo menos, como componente del CPC, no es un conocimiento genérico de los estudiantes, o no es un conocimiento de los estudiantes en general, sino que es un conocimiento acerca de qué es lo que los estudiantes saben, o cómo los estudiantes comprenden aquello que yo les quiero enseñar. Y en ese sentido es una comprensión o un conocimiento más reducido, más acotado, donde podríamos decir que estos 3 elementos dan buena cuenta o cubren de manera más o menos precisa lo que quiere decir conocimiento de la comprensión de los estudiantes. Es decir, saber qué es lo que ellos creen antes de que yo les enseñe sobre un tópico.
qué es lo que piensan sobre los fenómenos antes de que les enseñemos al respecto. Y estas ideas previas o concepciones alternativas en general son bastante extendidas. No necesariamente se trata de ideas previas que tienen estudiantes particulares o individuales, sino que hay muchas ideas previas que las comparten muchos estudiantes y por eso uno las puede estudiar, las puede investigar. Y como profesor las puede tratar de dominar en relación a cada nivel de enseñanza, para irlas incorporando justamente en la toma de decisiones. Al mismo tiempo, tener cierto dominio, conocimiento de qué es lo que se espera que los estudiantes aprendan y por lo tanto qué es lo que necesitan saber previamente o cómo progresar en el aprendizaje. Y ahí es donde se habla de requisitos para el aprendizaje. Y por lo tanto, al mismo tiempo, eso está muy vinculado con este otro aspecto, que son las áreas de dificultad. ¿Qué conceptos o qué habilidades son más difíciles de aprender por los estudiantes y qué es lo que hace que sea más difícil? ¿Qué obstáculos enfrentan los estudiantes en relación a cada tópico o a cada concepto? Entonces, esta dimensión efectivamente es una dimensión, yo diría, más acotada que lo que podríamos llamar el conocimiento de los estudiantes en general, donde podríamos incorporar, por ejemplo, el conocimiento del contexto sociocultural de los estudiantes o del contexto económico de los estudiantes o del contexto familiar de los estudiantes e incluso de sus características psicológicas más generales, como desarrollo cognitivo, etcétera. Podríamos decir, eso es conocimiento psicológico general de los estudiantes. Me parece que no es un área de conocimiento que quepa dentro del CPC. Esta dimensión del CPC específicamente hace relación o tiene relación con el contenido, por eso estamos hablando del CPC, conocimiento pedagógico del contenido. Entonces, si les vamos a enseñar acerca de los seres vivos, las preguntas que tenemos que hacernos aquí es, ¿qué es lo que creen mis estudiantes acerca de los seres vivos? ¿Qué creen los niños de primero básico? ¿O qué concepciones tienen los niños de cuarto básico o de sexto básico? ¿Qué es lo que se supone que han aprendido los niños de sexto básico antes de que yo les enseñe acerca de la fotosíntesis, por ejemplo? ¿Y qué es lo que les resulta más difícil de aprender en torno a la estructura y la función de las plantas? Esas son el tipo de preguntas que deberíamos hacernos cuando pensamos en esta dimensión. ¿Se entiende más o menos hacia dónde apunta? Sí, pero, por ejemplo, ya, estoy en un ejemplo primero básico y todos, por ejemplo, ven, no sé, unos monitos en la tele. Y yo quiero hacer como una analogía con esos monitos. Eso entonces sería como más conocimiento de estrategias que conocimiento de la comprensión del estudiante. Yo creo, bueno, justamente esa es yo diría la gracia y el meollo del CPC, porque como decían estas autoras, el conocimiento pedagógico del contenido es un conocimiento dinámico que surge de la interacción de estas dimensiones. Entonces, si usted quiere hacer uso de un recurso, digamos, estamos hablando, por ejemplo, de un recurso audiovisual, yo diría que es un conocimiento acerca de estrategias. Yo estoy pensando en utilizar un cierto tipo de recurso para enseñar un cierto tipo o un cierto concepto o desarrollar un objetivo de aprendizaje. Entonces, el punto de partida de mi decisión, visto así en general, yo creo tiene que ver con mi conocimiento acerca de estrategias instruccionales. Como profesora de ciencias naturales sé que puedo utilizar y que es efectivo utilizar recursos audiovisuales para la enseñanza de tópicos en ciencia natural. Una cosa distinta, pero complementaria, es el contenido asociado a ese recurso audiovisual. Una cosa que podríamos decir es conocimiento general de los estudiantes, es saber que los estudiantes en primero básico ven, todos ellos, o la gran mayoría ve una serie animada relativamente conocida. No sé cuál podría ser, porque mi hijo ya está un poquito más grande y también me pierdo con lo que ve. Pero supongamos que sabemos que hay una serie que ellos ven. Entonces, eso yo diría es conocimiento general de los estudiantes y no es parte del CPC. Lo que sí es parte del CPC es la comprensión que usted tiene o el conocimiento que usted tiene de cómo ese recurso, que es compartido por todos,
está vinculado de alguna manera con el conocimiento que usted quiere que los estudiantes aprendan. Y por lo tanto, usted concibe, usted imagina que ese recurso está vinculado con el conocimiento que usted quiere que los estudiantes aprendan, porque intuye o conoce que los estudiantes desarrollan cierta comprensión relacionada con el contenido a partir de ese recurso. ¿Me entiende? Como el doble nivel de análisis. Una cosa es saber que todos los estudiantes ven, ¿qué es lo que están viendo los niños en estos días? A ver. Por ejemplo, mi hijo ve Cazatroles. Entonces yo sé que todos los niños en segundo básico, o la gran mayoría del curso en segundo básico, ve los Cazatroles. Es mi conocimiento general de los niños del curso de segundo básico. Pero no es mi conocimiento, no es la dimensión del CPC que me interesa. La dimensión del CPC que me interesa es cómo cómo lo que ocurre en ese recurso, cómo lo que ocurre en la serie de Cazatroles se vincula con, por ejemplo, el concepto de energía. Y resulta que en Cazatroles la energía aparece y desaparece de manera espontánea. Yo sé que los estudiantes están viendo eso. Y yo sé que ahí están desarrollando una cierta comprensión de la idea de energía asociada a la aparición y desaparición de la energía. Y lo que yo tengo que enseñarles es que la energía no desaparece, sino que se transforma, por ejemplo. ¿Entiende? Entonces, en ese sentido, yo uso un recurso didáctico, pero en vinculación con un contenido, porque tengo la idea, tengo el conocimiento de que mis estudiantes comprenden algo acerca de, en este caso, la energía, que es necesario mostrar y es necesario cuestionar y es necesario utilizar en la clase para tratar de profundizar en el objetivo de aprendizaje que a mí me interesa. ¿Se entiende el sentido? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bueno, es algo que tenemos que seguir precisando, ¿ok? Me parece que se va a cortar la sesión en cualquier segundo. ¿Me pueden decir cuánto queda, por favor? Queda un minuto, profe. Menos de un Ya, minuto. Ya, gracias, Mariel. Entonces, para evitar la interrupción, voy a suspender la sesión y me reconecto de inmediato para continuar con la recapitulación, ¿ya?